Marte ha dado mucho de qué hablar en los últimos años, ya que poco a poco ha ido apareciendo información que no deja de sorprendernos y demostrando una vez más el ocultamiento al mundo entero que de conocerse cambiaría drásticamente nuestra forma de vivir. Marte tarda en dar un giro sobre sí mismo 24 horas y 37 minutos y tiene 2 satélites, Phobos y Deimos. Algunos científicos creen que son artificiales, primero porque Phobos tiene 4 veces más velocidad que Marte y ningún satélite puede tener más velocidad que el planeta en torno al cual gira, porque si proviene de Marte debería tener la misma masa y por tanto la misma velocidad. Y segundo, porque Phobos disminuye la velocidad cuando se aleja de Marte, y este es un fenómeno que se observa solo en los satélites artificiales, como los puestos en órbita por Rusia o Estados Unidos. Las imágenes mostradas por la NASA procedentes de Marte han originado mucha polémica. A pesar de la manipulación del color, parece mostrar árboles, agua, pirámides, extraños tubos. La modificación del color se ha hecho con la intención de que no se aprecie el azul del cielo, porque esto sería una prueba evidente de la existencia de agua y por consiguiente de vida. Pero a pesar de intentar engañarnos mostrándonos las fotos de color rojo, la verdad siempre acaba saliendo a la luz. Por muchos esfuerzos que haga la NASA para ocultarnos información, siempre habrá gente que tarde o temprano hablará para contar la verdad. Por eso cada vez hay más testimonios de personas que afirman que hay seres humanos y no humanos viviendo en el planeta Marte. William Cooper y John Lear hicieron una acusación contra la NASA por ocultación de información en un documento enviado el 12 de enero de 1989 al presidente George Bush. También Ron Joseph denunció a la NASA ante un tribunal californiano por ocultar indicios de que existe vida extraterrestre en Marte. Son muchos los científicos que han colaborado con la NASA que aseguran que existe una conspiración para ocultar la realidad sobre el planeta rojo, como es el caso de Gordon Noble, que trabajó en los servicios de inteligencia y está convencido de que existe un gran encubrimiento de los viajes a Marte y que están enviando gente desde hace décadas. Utilizan unos aviones triangulares negros que tardan tan solo 33 horas en llegar a Marte. Usan energía libre desde hace 60 años. Afirma que la razón por la que se oculta al mundo es porque si la gente supiera que no tiene que pagar nada por la energía, el mundo cambiaría drásticamente, ya que los bancos viven del petróleo y gracias a ello controlan el mundo. Y si hubiera energía gratuita no podrían hacerlo y se acabaría la pobreza. Otro testimonio importante es el de Andy Basiago, abogado y escritor estadounidense que formó parte del programa Pegasus, que era un proyecto secreto de la CIA que experimentaba con el teletransporte. Según Basiago, la gente puede viajar por el espacio-tiempo desde 1967. Afirma haber sido teletransportado a Marte más de 40 veces, algunas de ellas en misiones secretas de la CIA. El abogado norteamericano relata los viajes que realizó al planeta rojo entre 1981 y 1984, en los que aseguró haber coincidido con el actual presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Dijo que subían a 10 en un ascensor y que durante unos 15 minutos cambiaba de forma, y cuando se abría la puerta estaban en una base espacial en Marte. Dice que ese planeta es como un desierto con olor a gofres quemados. Lo compara con Sedona en Arizona, con el cielo azul. Al principio resulta un poco difícil respirar, como si estuviera en el pico de una montaña muy alta. Según su relato, cuando viajó ya había algunos humanos tratando de construir lugares para vivir, pero lo que más llamó su atención fue la civilización que aseguró existe en el interior del planeta, el cual visitó guiado por un habitante de allí. Un humanoide los recibió y se comunicaron por telepatía, y los llevó al lugar que habían construido en el interior del planeta. Dijo que aquella ciudad le encantó, porque parecía hecha por Gaudí, llena de formas armónicas y curvas.
Según Basiago, su experiencia en teletransportación comenzó cuando su padre le propuso para el proyecto Pegasus, que en ese momento era jefe ingeniero de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa. Ha recorrido el mundo relatando sus experiencias recogidas en el descubrimiento de vida en Marte, que fue publicado en 2008. El abogado estadounidense afirma que todo esto es difícil de creer, pero la investigación sobre la teletransportación se realiza desde hace décadas. También Bob Dean, excomandante de la OTAN, ha sido testigo de operaciones encubiertas. Afirma que ha habido extraterrestres en Marte desde hace cientos de miles de años, y también habla de los aviones triangulares que salen de la base de Utah. Según él, estamos teniendo contacto con razas extraterrestres, y que tenemos antigravedad y energía libre desde hace 50 años. Las naves triangulares se llaman Vendstar. David Wilcock conoce a alguien que ha estado en el proyecto Montauk, y según él hay bases subterráneas antiguas de hace cientos de miles de años. También afirma que hace tiempo que están usando la teletransportación. El astronauta Brian O'Leary afirma que la NASA sabe que hubo una civilización en Marte y que lo ha estado encubriendo. También que el programa sobre Marte continúa en secreto. Otra persona que tiene conocimientos de Marte es Richard Hoagland, que afirma que estamos enviando gente a Marte desde hace tiempo. Cuenta que cuando fue consejero científico para la televisión, estando dentro de la sala de control de la NASA, cuando la nave Viking aterrizó en Marte en el año 1976, estaba mirando a la pantalla con Carl Sagan y vieron las primeras imágenes de Marte en color. Le parecieron que se asemejaban a Arizona, con un cielo azul claro, y poco después ordenaron cambiar el color para que las fotos salieran con un color más rojizo. Según él, la NASA oculta que Marte tiene una atmósfera similar a la de la Tierra. También Jordan Maxwell dice que Marte está habitado por personas como nosotros, y Virgil Armstrong, militar con un gran conocimiento sobre Marte, afirma que hay miles de personas desde mediados de 1980. Otro testimonio es el de Laura Eisenhower, nieta del histórico presidente Eisenhower, que en el Congreso Internacional de Omnilogía de 2014 comentó que en 2006 intentaron reclutarla en una operación oculta relacionada con Marte en el proyecto Pegasus, pero no aceptó. Este proyecto trataba de la teletransportación a Marte, viajes en el tiempo y proyectos de control mental. Se negó a ir a Marte porque creía en el poder del espíritu humano, y que nuestra unión con la Tierra y con todos los seres humanos hará que nos conectemos con nuestra conciencia superior. También resulta muy interesante la opinión del Dr. John Brandenburg, que es un físico teórico de plasma en una compañía aeroespacial en el medio oeste de los Estados Unidos. Él cree que una civilización humanoide vivió una vez en Marte. Cree que las rocas de Marte indican que hubo en el pasado suficiente agua como para llenar un océano tan grande como el de la Tierra, y eso significa que donde hay agua líquida hay vida. Se han encontrado en Cidonia los restos arqueológicos de una civilización desaparecida. Según su investigación, Marte tuvo un entorno similar a la Tierra. Piensa que en la actualidad hay vida en Marte, y esto, según él, queda demostrado por las grandes cantidades de metano que están saliendo de algunas zonas de la superficie marciana. En el año 1976, la nave espacial estadounidense Viking 1 tomó fotografías de Marte. Una de ellas llamó la atención de todos los científicos del mundo, la imagen de una cara humana sobre la superficie del planeta. Pero lo que es aún más sorprendente y menos conocido es que más tarde se descubrieron más caras en otras regiones de Marte. Según los resultados de su investigación basada en la NASA y los nuevos datos de la Agencia Espacial Europea, los científicos, tras haber estudiado de cerca los datos geológicos y geoquímicos del planeta rojo, han llegado a la conclusión que hubo en el pasado de Marte una biosfera similar a la de la Tierra.
En el año 2014 se hizo pública la noticia de una ex trabajadora de la NASA llamada Jackie de la misión Viking, que aseguraba que en 1979 vio a 2 humanos trabajando en la superficie de Marte sin trajes espaciales. En mayo del 2006, en el programa de radio de George Noory, Coast to Coast, mientras estaba entrevistando a John Lear, expiloto de la CIA, recibieron la llamada de Jackie, que quería preguntar a John Lear qué opinaba sobre lo que ella había visto cuando trabajaba en la misión Viking de la NASA. I used to work at NASA during that time and handling downlink telemetry, and one night on our video monitors while the little Viking rover was running around, I see 2 men in suits, not necessarily space suits. They came over the horizon walking towards the Viking Explorer, and our vision got cut off. I didn't see what they did with it or anything else. We're probably making repairs. Well, that's why I was wondering if they were our guys or not. Cause Yeah, they were. You know what kind of suits they wore? Pardon? Do you know what kind of suits they wore? Well, they wouldn't have to wear very much. I mean, the atmosphere is, there's enough atmosphere to walk around without a spacesuit on Mars, same as there is on the moon. I mean, there's not, it's like about 15,000 feet on Earth. Now, you can go through a 24-hour acclimatization program on the moon, and you can walk around without a spacesuit. Same thing on Mars. You don't need a spacesuit. If they had one, it was just minimal. Otra historia similar es la de Michael Rilf. Michael Rilf es un informante y exmiembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que en 1976 fue reclutado como miembro permanente de la colonia secreta de Marte. En el año 1976 fue teleportado a la colonia de Marte y pasó 20 años como miembro permanente de su personal. En el año 1996, el señor Rilf viajó a través de teleportación y retrocedió 20 años, aterrizando de vuelta en una base militar de Estados Unidos en 1976. Después trabajó 6 años en las bases militares de Estados Unidos en la Tierra antes de ser dado de baja honorablemente en 1982. En el libro Los registros de Marte, escrito por su esposa, el señor Rilf describe 2 tipos de individuos en la colonia de Marte. Están las personas que visitan temporalmente Marte, como los políticos, que viajan a Marte por medio de una puerta de salto, van de visita por un par de semanas y regresan. También el personal permanente, que debe estar 20 años de servicio en Marte. Al finalizar este periodo, son invertidos en edad y tiempo y llevados de vuelta a su punto de origen del espacio-tiempo. Ellos son enviados de vuelta, pero se les bloquean los recuerdos. Y después siguen con su servicio en la Tierra. Cada vez son más los que piensan que la NASA está ocultando información sobre Marte. Hay más evidencias. ¿Por qué solo nos muestran una mínima parte de las fotos de Marte, además de tan baja calidad, con el color retocado, zonas borradas, y aún así siempre se les escapa alguna foto con alguna anomalía que nos da que pensar? Si a todo esto le añadimos las declaraciones de aquellos que colaboraron con la NASA afirmando que hay seres humanos y no humanos en el planeta rojo, da como resultado una larga lista de razones para pensar en una gran conspiración. ¿Y cuál es el porqué de esa conspiración? La respuesta es sencilla: que no se sepa de la existencia de la energía libre, de la teletransportación, de los viajes en el tiempo, del control al que estamos sometidos y quién sabe de cuántas cosas más. Aunque a pesar de sus esfuerzos por encubrir todo esto, no pueden evitar que cada vez haya más gente dispuesta a contar la verdad y menos gente dispuesta a creer sus mentiras oficiales.